A nivel de la seccional de salud, pues hay una orientación a todos los municipios de crearlos y en Sabaneta se han creado centros de escucha. De hecho, ya se han inaugurado algunos centros de escucha acá. En Cañaveral hicimos la primera parte y dentro del trabajo hay en este momento nuevos contratos de la Secretaría, 8 psicólogos y 2 pastores, que dentro del trabajo que descubrieron que hacíamos los pastores, es que al comenzar en un albergue, un proceso de resocialización, era un proceso de apoyo a personas con problemas de adicciones, pero en el proceso algo estaba como necesitándose, y a medida que el proceso se fue dando y se implementó la parte espiritual, y 2 pastores que somos los mismos que estamos contratados por Secretaría de Salud, estuvimos dispuestos a apoyar el trabajo. Las cosas tuvieron otro cambio con las personas que teníamos de la calle, y eso dio pie a la necesidad de que la parte espiritual también hubiese un apoyo en las personas que están en resocialización. Cuando se habla de los centros de escucha, nosotros dijimos, son centros de escucha, y si abrimos a 10 centros de escucha, son en estadística 71.000 y algo habitantes, pero realmente sabemos que hay más de 100.000 en Sabaneta. Y estamos hablando de 8 psicólogos, bueno, hay otros 2 psicólogos en la secretaría que podrían implementar, más un psiquiatra que está en el hospital, y estábamos hablando de 10 personas para 100.000 habitantes. Es un trabajo que es grande. Hay muchas cosas que han sucedido a nivel de presupuestos y todo esto que es un poco limitante, y nosotros hicimos una propuesta, y era, ¿por qué no dar los primeros auxilios a personas? No necesariamente las personas que están en capacitación tienen que ser psicólogos, pueden ser personas que tienen cierta formación y cierta estabilidad, y eso lo hemos notado en nuestros líderes aún en comunidades cristianas. Entonces, la propuesta nuestra era, pues, preparar 100 líderes en lo que en una primera instancia le llamamos PAE, pero realmente es PAP, que es primeros auxilios psicológicos, para que las personas que tengan una necesidad, primero que todo, las podamos canalizar y darles la ayuda necesaria. Y lo segundo es que las personas puedan tener un acercamiento más y una de las fortalezas que puede tener un municipio como Sabaneta es que tiene un promedio de 18 comunidades cristianas, donde vamos a encontrar una cantidad de personas que tienen cierto liderazgo, y bien capacitado y orientado podría llevar a las personas a unos buenos resultados, y también ser orientados hacia los centros de escucha que nosotros tenemos en el municipio. Entonces, por eso iniciamos con este primer avance, que es de capacitar 4 grupos. Ustedes son el primer grupo a capacitar, que es un promedio de 25 personas por grupo, para poder empezarlo a hacer. Y fuera de esto, también nosotros tenemos otro trabajo, que es trabajar con las personas que tienen problemas de adicción a las drogas, que se encuentran, muchas de ellas se han encontrado en la calle. Algunos ya no están en la calle, de la gente que tuvimos en el albergue. Tuvimos hasta 56 personas, pero realmente que lo lograron al menos conservar cierta estabilidad emocional y frente al consumo, 8 personas. Entonces, los días miércoles, nosotros en este lugar tenemos un tiempo de apoyo a estas personas que han tenido necesidades emocionales y que han llegado a las drogas y al alcohol frente a esto. Entonces, este grupo algunos de este grupo han podido interactuar para conocer cómo se trabaja con personas que tienen problemas de adicciones, y en el caso de este grupo, que es muy particular, porque son personas habitantes de calle. No es fácil trabajar con habitantes de calle, es casi que una crónica para algunos prefieren no hacerlo, porque tienen temor al fracaso. No es así, pero es un trabajo un poquito más dispendioso frente a esta situación. Hemos venido trabajando con ellos, algunos de ellos todavía llegan alcoholizados, no lo logran, seguimos trabajando con ellos. Con los que comenzamos llegando alcoholizados, ya no, ahí vamos. Y les invitamos a algo que aprendimos, un término de la Secretaría de Salud, de Educación, de la Juventud, que nos gustó mucho, y es el pancho, que es pan con chocolate. Entonces, los miércoles les damos a ellos un pancho.
realmente no hemos dado panchos, porque las dos primeras, la segunda semana nos dieron, alguien nos donaba y nos donó chorizos con arepa y jugo, problema. Y como no llegaron todos, pues entonces en la aplicación de lo que estamos viendo acá, la tarita nuestra la semana pasada fue salir a buscar una persona y salir con el refrigerio porque la persona no la hemos ganado, para ir a ganar personas y seguirlos invitando a este lugar. De hecho, todas las personas de la calle de Sabaneta, por el trabajo que hemos realizado, que nos conocen, están invitadas los miércoles a este lugar. No todos llegan, el miércoles pasado llegaron solo 2, pero 2 victorias porque no llegaron bajo los efectos que siempre llegaban, y eran esos casos difíciles que creíamos que no podríamos y se logró. Pues, vamos bien con eso. Muy bien. Entonces, eso en una primera instancia. Y los días, un día al mes, un viernes al mes, estamos reuniendo familias sobrevivientes del suicidio. Cuando hablamos de esto, la charla pasada, si algunos ya la escucharon, la subimos al Face. Hablamos de sobrevivientes del suicidio, no es que familias que intentaron suicidarse en la familia, sino que alguien de la familia tuvo este evento, y frente a esto entonces empezamos a apoyar a las familias, porque entendemos que cuando alguien se suicida es afectada, mínimo 2 personas de la familia están muy afectadas frente a esto, y en su entorno pues van a ser 140, 150 personas que van a estar afectadas por un evento de esta circunstancia. Entonces, una vez al mes nos estamos reuniendo en grupos de apoyo. También tiene un modelo diferente al que trabajamos con los muchachos, o con, decimos muchachos, pues con las personas que tienen problemas de adicciones, y el grupo que estamos trabajando ahora en el singular en ese sentido. Entonces hay ciertas diferencias en el trabajo. Hoy vamos a hablar de primeros auxilios psicológicos. No solamente amaestrar nosotros, como les dijimos al primer grupo que llegó, semanalmente vamos a interactuar. En una primera instancia entramos nosotros, van a venir algunos compañeros que ya tienen ciertas áreas, psicología, psiquiatría, etcétera, y nos van a estar apoyando. También vamos a tener la parte legal, porque todo esto tiene unas implicaciones en todas las áreas, y nos van a estar orientando de dónde y hasta dónde nosotros podemos dar unos primeros auxilios. Bien, entonces ese es como lo que estamos trabajando. Hoy vamos a trabajar un poquito acerca de esto, y le invito a la hermana Maris. Utilizamos mucho el idioma aquí en la iglesia. Sé que hay personas que pueden que no sean de comunidades cristianas, y intentaremos no utilizar mucho nuestra terminología de la iglesia, ¿cierto? Sino como diferente, porque tenemos que ser muy abiertos en lo que hacemos con todas las personas que tenemos. Buenas noches nuevamente. Vamos a comenzar reuniéndonos de a grupitos de 5 personas. ¿Qué va a hacer el grupito? Vamos a organizar o vamos a hacer una definición de lo que es una crisis, ¿sí? Entonces se pueden reunir, hay espacio suficiente para que no queden pegaditos, ¿cierto? Desde a 5 personitas se hacen en un espacio diferente, y cada equipo va a realizar una definición de lo que es. Por aquí me llamaron, yo no sé. Pero si alguien nos ayuda allá, y quedan 2 grupos de 4. Bien. Y vamos a tener una estrategia para ahí. Listo, ya está. El tema es que es una crisis.
para entre todos sacar una conclusión. El objetivo es que lo discutan y la conclusión a la que lleguen sea la que es una que entre todos pueden tener diferentes ideas, colocarlas y al final yo no la realmente para mí era como un vacío. ¿Cómo es una crisis? Yo les llamo angustia existencial. No quiere volver a vivir. Sí. No, pero mire qué bueno en nosotros mirar qué tipo de crisis hay. Porque puede haber una crisis personal, ¿cierto? Que es cuando yo estoy solita, estoy sola, pero puede haber otra crisis familiar. Cuando tengo una crisis, hay una carencia, falta sí. Cuando nos vemos mucho esa persona enferma de la familia, yo digo que también se nos genera crisis de uno de otro modo, porque uno es como regalo a salir de uno sabe que es una de cualquier. Una situación de crisis, ¿sí? Para mí es como un estado emocional. Sí, porque hay muchos tipos de crisis, pero hay crisis que ya son como un límite. Por ejemplo, el de ahora, la economía, todo el mundo está matando un límite. Soledad, porque también se puede estar. A un estado de crisis. Cuando tengamos definido, cuando hayamos definido, Pues casi como cuando vos dijiste que van poniendo sí. Ya.
entonces el otro capítulo más. Pero eso, porque ya está acumulando, como no puede sacar eso. Y no busca como ayudar, sí, cierto, porque profesional. Yo la estoy en la semana que yo le digo, no se trata de monetizar el esfuerzo, pero cuando se capaz de trabajar, la maltratan mucho. Ya queda definido. Sí, yo creo que si se no hace lo enfrentan, pero no para pelear con él, sino para decirle las cosas. Es que él se enoja más, entonces ya tiene que coger y dar una expresión, porque eso no impida, ¿no? Usted está al borde de la las parejas, Cuando tengamos definido, el trabajo, la crisis de la economía, sí, están descargados. ¿quiénes tienen ya? El 2, 3, son parte nombren un vocero para que sea el que lo lidere. Ya. Listo. Listo, entonces vamos a reubicarnos. Más o menos como estaban las sillas. Muy bien. Este grupito que está por aquí, ¿quién es el vocero del grupo? Desde ahí. Buenas noches. Lo que nosotros hablamos de las conclusiones que llegamos es que hay diferentes tipos de crisis, pues lo que nosotros hablamos. Hay crisis emocionales, crisis económicas, crisis existenciales, hay muchas crisis. Pero nosotros llegamos a una conclusión y es que sea cual sea la crisis que estemos pasando, siente uno un estado de angustia, de soledad y de no encontrar una salida. Y es estar en un estado de descontrol total. Eso es como el estado que uno siente en una crisis, por lo menos de lo que nosotros hablamos. Pero llegamos a otra conclusión muy bonita, es que sea la crisis que sea, se puede salir de ella. Muy bien. Había otro equipo allá atrás, todavía están ahí. Muy bien. Listo. Nosotros acordamos que una crisis es como una acumulación de problemas y situaciones que llevan a la persona, como dice la palabra, a un estado de crisis o desesperación, el cual se manifiesta en agresiones o en malas decisiones en la persona. Bueno, nosotros llegamos a la conclusión de que cuando hay una crisis hay caos, hay ansiedad, hay falta de cordura, hay pánico, hay necesidad, hay pérdida de algo, hay estrés, hay cambio de ánimo, cambio de emociones, hay un estado emocional que nos puede llevar a tomar malas decisiones. En conclusión, hay un faltante en la vida de esa persona. Muy bien. ¿Y el último grupo? Decimos que la crisis es el estado de una persona afectada por una situación debido a un estado de vulnerabilidad en situaciones que no se saben manejar, situaciones desencadenadas por trastornos emocionales,
una inestabilidad emocional, un conjunto de conflictos sin resolver, el no saber cómo actuar ante un problema o un conjunto de emociones que se represan y que se encadenan en una crisis. Bueno, la Mayra está como con esta partecita. Bueno, muy bien, muy buenas las definiciones. Todas las definiciones estuvieron muy buenas, correctas. Muy bien, el grupo, de verdad que hay diferentes clases de crisis, diferentes causas, ¿cierto? Una crisis económica, una crisis emocional. Todas tienen un faltante, siempre una crisis llega porque hay un faltante. Hay emociones que se manifiestan, también problemas físicos y aún problemas de la mente, ¿sí? Porque la mente no sabe coordinar bien lo que va a hacer. Vamos a mirar entonces la definición que nosotros traemos, es que una crisis es un conjunto de reacciones físicas, ¿sí?, pensamientos y emociones que se presentan ante una situación que nos pone en peligro o que amenaza nuestra integridad. ¿Sí? Esa es la definición de crisis que nosotros traemos en esta hora. Yo con esto me hago. Para que usted tenga mejor espacio. Me hago aquí. Bien. Ahora, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? ¿Qué creen ustedes que son los primeros auxilios psicológicos? Es como orientar a esa persona a lo que puede hacer en ese caos o en esa necesidad o en esa problemática que tiene en ese momento. Muy bien. Es como esa primera intervención que uno puede hacer, ¿cierto? Desde su saber o desde su campo donde uno esté, para al menos escucharla y de pronto intervenir en alguna situación que uno no sabe qué decisión pueda tomar la otra persona. Muy bien. ¿Quién nos puede decir otra cosa? Pues también esa ayuda a identificar la situación y en qué parte va la persona en la crisis. Muy bien. Muy bien. Sí. Entonces, los primeros auxilios, cuando hablamos de primeros auxilios, por ejemplo, médicos, una persona tiene un accidente y es lo primero que nosotros podemos hacer mientras el profesional viene, el médico, y dice realmente qué se puede hacer con ese paciente. Bueno, los primeros auxilios psicológicos es una respuesta humana de apoyo a otro ser humano, ¿sí? Es una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar ayuda, ¿sí? Se utiliza con personas que acaban de sufrir el impacto de una noticia, por ejemplo. A ver, yo lo he querido enfocar de manera amplia porque aunque el tema esencial es de suicidio, ¿sí?, hay muchas cosas que se nos pueden presentar a nosotros como líderes de una congregación. Digamos que se llegue un caso, que hubo un terremoto y se cae el edificio de frente, ¿sí? Nosotros podemos prestar primeros auxilios emocionales en ese momento, como iglesia, si estamos aquí presentes. En la familia hay una pérdida familiar y aunque es muy posible que nosotros también nos sintamos afectados emocionalmente, también podemos ayudar a otro que está mucho más afectado en cuanto a esa pérdida. Cuando se nos da la noticia de una enfermedad, ¿sí?, ahí podemos apoyar también y poner en práctica estos primeros auxilios psicológicos. Entonces, se dice aquí la definición que es cuando la persona acaba de sufrir un impacto, ¿sí?, de una noticia o de un accidente, o bien ha sido víctima de un atentado o han vivido una catástrofe, es decir, personas que se sienten vulnerables y que están tratando de entender lo que les ha ocurrido y las consecuencias de lo que ha pasado. Eso también se nos puede presentar en el caso de un niño que acaba de ser violado o una niña que acaba de ser violada. ¿Cómo enfrentamos nosotros como líderes de la iglesia estas situaciones? ¿Cómo las vivimos? ¿Cómo apoyamos realmente a esta persona?
Dice que es una técnica que se puede dar, podemos ayudar a esa persona en las primeras 72 horas. En algunos casos se puede extender aproximadamente hasta 3 meses, porque hay crisis pues, que requieren de esto. ¿Cuál es en sí el objetivo entonces de los primeros auxilios? Uno de los objetivos es reducir el nivel de estrés de las personas afectadas, produciendo que tienen tras un impacto de una noticia, de un evento traumático. Entonces nosotros llevarlos o conducirlos a bajar, ¿sí?, a reducir el estrés. Segundo, es potenciar las estrategias de afrontamiento de las personas afectadas, puesto que todos tenemos una serie de recursos y de capacidades que nos han funcionado y nos han ayudado a superar situaciones traumáticas o de crisis. Cuando nosotros ayudamos a una persona, no veíamos en la lección pasada que el trabajo de nosotros no es resolverle el problema a las personas. Nosotros no solucionamos problemas, es guiar a la persona a que ella enfrente la situación, ¿cierto? Llevarla a pensar, y eso lo hacemos especialmente con preguntas claves, y así la persona entonces puede llegar a sus propias conclusiones y puede tomar sus propias decisiones. Porque suele suceder que en algunos casos uno le dice a las personas, usted tiene que hacer esto, ¿cierto? Pero la persona no está convencida. La persona hace lo que yo le digo y fracasa, y entonces luego el culpable soy yo, ¿cierto? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Tercero, conectar a la persona o las personas afectadas con su red de apoyo, ¿sí? ¿Cuál es su red de apoyo? La familia, por ejemplo. En el caso del suicidio, cuando una persona viene y nos dice a nosotros, miembro de la iglesia, una persona por fuera, un vecino, un familiar nuestro, lo primero que tenemos que hacer es unirlo a esa familia que es el punto más, o las personas más cercanas a ella. Si no tiene familia, digamos que no tiene familia, pero tiene una señora que siempre ha estado pendiente de él, que ha estado tanto de él, hay que contactarlo con esa persona, es lo primero que hay que hacer. Entonces, el apoyo unirlo a la red de apoyo. Pueden ser líderes comunitarios, la congregación es uno de esos puntos de apoyo, los líderes religiosos, si la persona es creyente o no lo es, porque nosotros y lo vamos a ver más adelante, nosotros como cristianos siempre queremos resolver todo con oración, ¿cierto? Entonces, ay, no, hermano, que hubo un temblor allá, y se cayó la casa del frente, ¿cierto? Ay, no, pongámonos todos a orar, arrodillémonos todos a orar, y la gente allá gritando, los heridos allá, ¿sí? No, el deber nuestro, ¿cuál es? Acudir, ayudar, ¿cierto? Otro es que nosotros llegamos y lo primero que le decimos a la persona es, usted se tiene que arrepentir, déjense al Señor, venga, oremos, pero usted no sabe esa persona qué religión profesa, entonces en ese momento usted no le va a dar un apoyo, sino que lo va a indisponer aún más, ¿cierto? No es la idea en el momento de dar el apoyo, de hablarle de una vez en el afán de evangelizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Mostrar el amor. ¿Cierto? Tener empatía con la persona, que ella pueda confiar de que nosotros le estamos brindando una ayuda eficiente. Damaris, en la definición que veíamos de la crisis, nos damos cuenta que cuando una persona entra en crisis no es que sea algo emocional y ya, porque va a somatizar la persona en enfermedad. Si una persona está en paz, tiene un choque muy grande y ha tenido problemas, por ejemplo, de diabetes, inmediatamente va a ser afectado físicamente. Entonces miren que el auxilio que uno da, si no se mira esa parte, la persona que va a llegar a ayudar va a presentar un choque, una crisis en su concepto religioso. Entonces lo que la persona va a hacer es que la persona va a estar con rabia,
con odio, le están vulnerando principios que ella, hasta donde ella entiende, es lo que ella cree. Entonces, no, si alguien que es creyente va a apoyar, lo último que la persona puede hacer es hablarle en contra de esa parte. Lo que indica la persona es apoyo. Entonces, hay un problema que la persona tiene emocional, pero también hay un problema que la persona tiene físico. Y por qué no decirlo, la química de su cuerpo se va a alterar y si hay algunos problemas que la persona ha tenido, que no son solamente emocionales, sino que ya ha afectado la parte neurológica de la persona, entonces la persona va a reaccionar de una manera en donde ya no solamente es la parte emocional, sino que ya es la parte psíquica que la persona está sufriendo. Entonces, mire todas las implicaciones, no solamente es eso. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que todas estas implicaciones, ahora, hay otras implicaciones que vamos a hablar después, que son las legales. Si usted a una persona que está en una crisis de estas, o uno pues, le va a intentar resolver el problema hablándole de la muerte, por ejemplo, y esa persona toma esa decisión de la muerte, legalmente usted puede ir a la cárcel. Así sea un vecino, así no haya sido un profesional, porque usted intervino a la persona y no supo orientarla bien, y ella en su momento de crisis toma una mala decisión. Entonces, ayudar aún, mire, todas en la definición que veíamos, que qué bueno que la retomáramos, la tenemos ya anotada. Entonces nos damos cuenta de que afecta una gran parte de la persona y hay que mirar esa parte, no podemos mirar por nosotros mismos. La semana pasada hablamos de dos tipos de personas que se acercan a la necesidad de alguien. Está la persona que tiene empatía, que decíamos que venía en términos de ponerse la parte del otro, y es cómo pensará esa señora, o ese señor, esa persona, qué estará sintiendo, y meterse uno como en la vida de esa persona. Y también hablábamos no de empatía, sino que hablamos de simpatía. Entonces, la persona que está en simpatía es esa persona que va a decir, oiga, claro, eso iba a pasar, es que ese muchacho, una borrachera que tenía, se tenía que tirar del balcón. Entonces, imagínese, la solución no es una solución, ni es presentarle a la persona sentimientos que tiene en el momento. Bueno, también tenemos entonces el cuarto, que es fomentar la autonomía de las personas afectadas. Las personas pierden el control, muchas veces se desubican, no piensan, no entienden realmente lo que está pasando. El deber nuestro es tratar de ubicar a la persona, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Si nosotros podemos contarle lo que pasó, explicarle qué fue lo que pasó, para que la persona ya se ubique, ¿sí? en ese estado de crisis, en ese estado emocional, y ella empiece a tomar las decisiones, no nosotros a decidir por ellos, sino que ellos comiencen a tomar sus propias decisiones. Siempre tenemos que tener muy presente que nosotros no resolvemos los problemas, ¿sí? Eso lo tenemos que tener muy claro. Bien, ¿qué cosas debemos de tener en cuenta? ¿Sí? Debemos de tener en cuenta lo siguiente: los primeros auxilios psicológicos, esos pueden durar solamente unos minutos, quizás una hora. Bueno, ¿cuándo puede demorar más? Digamos, sigo con el terremoto. Hay una persona en crisis emocional, no sé, ella está llorando, diciendo que perdió su mamá, que no la encuentran, que la mamá estaba en la pieza de atrás, está desesperada, gritando, ¿cierto? Esa persona, mientras busca a la mamá, va a necesitar un acompañamiento, hasta una persona que esté ahí al lado de ella, ¿cierto? En su silencio, en cuando quiera hablar, aunque esté callada, es necesario que haya un acompañante, ¿cierto? En el caso de una crisis emocional, donde la persona dice que quiere suicidarse, por ejemplo, o que el esposo la acabó de golpear y está toda moreteada, bueno, todas esas cosas, puede demorar solamente minutos, ¿cierto? Mi orientación. Por ejemplo, en el caso de un abuso físico, mientras yo remito a la persona a la línea de atención requerida, ¿cierto? La atención a las mujeres, por ejemplo, en el caso de mujeres, o la inspección de policía, o a los bomberos. Mientras yo remito a la persona, yo debo de acompañarle, como eso puede demorar minutos.
Pero en el caso de terapia o consejería, esto puede durar aproximadamente semanas o meses, pero eso ya no nos corresponde a nosotros los que prestamos los primeros auxilios. Segundo, esto lo puede realizar, los primeros auxilios psicológicos lo puede realizar cualquier persona capacitada. Y ese es el objetivo o el propósito de esto, de que nosotros como líderes de la iglesia podamos capacitarnos para ayudar a la comunidad donde nos congregamos, por fuera de nuestro vecindario, en nuestro lugar de trabajo, donde estemos, que podamos prestar este servicio. La terapia o consejería psicológica, esta la realizan solamente las personas especializadas, como es el caso del psicólogo, el psiquiatra, el médico, etc. En los primeros auxilios psicológicos, el ambiente es informal, puede ser en cualquier lugar. Usted se sentó en una cafetería, usted fue a un hospital, o fue a un funeral, o pasó por la funeraria, se encontró una persona en crisis, usted se aconcluyó, comenzó a hablar con ella, entonces eso no importa el espacio ni el lugar donde esté. Pero la terapia o consejería psicológica, ya el ambiente es más formal, es un consultorio, ya un hospital, quizás un centro de salud, etc. Y los primeros auxilios psicológicos pretenden dar apoyo, o sea, contener emocionalmente, o sea, no dejar que la persona se desborde en su crisis, sino mantener el control y transmitir la calma. Pero en el caso de la terapia o consejería psicológica, pretende ayudar a eliminar el estrés postraumático y resolver la crisis. Ya eso le corresponde al profesional, ¿cierto? Nosotros no lo somos, pero podemos dar los primeros auxilios. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar nosotros los primeros auxilios psicológicos? Hay tres aspectos que debemos de respetar y que siempre los debemos de tener en cuenta. El primero de ellos es la seguridad. ¿Qué le debemos de permitir a la persona? Que ella esté segura de que hay confidencialidad, ¿sí? Que nosotros no vamos a salir a publicar todo lo que a esta persona le pasó, cada detalle, que va a haber privacidad de datos, ¿sí? Que la persona realmente puede confiar en nosotros. ¿Cómo podemos hacer eso? Cuando es una persona desconocida, presentarme quién soy, ¿sí? De dónde soy, eso también le da algo de seguridad a la persona. Yo pertenezco al grupo de apoyo tal o a la iglesia tal, ¿sí? Puede confirmar si quiere que yo asisto allá, yo quiero ayudar. Ahora, eso depende de la actividad o de dónde se está desarrollando la crisis emocional. Por ejemplo, si es un suicidio, un posible suicidio, nosotros no necesitamos datos, muchos datos, solamente el nombre, el contacto de la familia con quien nosotros nos podemos comunicar más rápidamente. O sea, necesitamos su número telefónico, el contacto y el nombre de la persona que está en la crisis donde se quiere suicidar. No tenemos que preguntarle la dirección, qué edad tiene, pues no da para tanto. Entonces depende de la crisis. Ahora, si es una persona que está perdida, ¿sí? Necesitamos muchos más datos, descripciones físicas, etc. Segundo, la dignidad. Tratar a la persona afectada con respeto y de acuerdo con sus normas culturales y sociales, ¿cierto? Como decía ahora mi esposo, por ejemplo, cuando una persona está en crisis o llegaban y le dicen, pero es que era un borracho, ¿qué más iba a esperar de borracho? Eso es una falta de respeto a la persona o al doliente, ¿cierto? Porque sea un borracho, sea lo que sea, a él le duele, ¿cierto? Hace parte de él mismo. O hacer no, pues es que en este ambiente, ustedes aquí como gamines, pues era de esperarse. No, hay que respetar los espacios de las personas, tratarlos con su lenguaje. Hay personas que nosotros como cristianos que a veces nos toca atender personas que dicen vulgaridades desde el principio hasta el final. Nosotros tenemos que mantener la discreción, la calma y respetar eso. Ahora, si ellos dicen palabras que no entendemos, entonces nosotros podemos preguntar
¿Me puedes explicar qué significa esa palabra? La desconozco, ¿cierto? Respetar su religión, qué religión practica. Una de las cosas que aprendimos en el COVID, que es duro porque, por ejemplo, los médicos que estaban trabajando en los hospitales, tener que respetar, por ejemplo, y apoyar a un budista, ¿cierto? Hacer su oración a Buda. Es un apoyo psicológico, es un apoyo emocional, donde yo no puedo decir, no, es que yo soy cristiano y entonces yo no voy a hacer eso. Se trata de brindar el apoyo emocional en ese momento, ¿sí? Ya si la persona sale de la crisis y nos da la confianza para nosotros compartirle, pero hay que recordar que el objetivo nuestro no es evangelizar ya, sino ayudar, dar el apoyo emocional. Nos podemos mirar el buen samaritano. Él no fue a decirle al herido, mi religión es esta, yo pertenezco a... ¿Usted sí cree en lo que yo creo? No, él simplemente le atendió a su necesidad. Eso es lo que nosotros debemos. Con los amigos de Job sí le evaluaron la religiosidad y le dijeron, ¿dónde estará tu pecado? O sea, ellos sí empezaron a escudriñar y él en la crisis, y en vez de sacarlo de la crisis, los amigos antes lo metieron más en crisis, sí. Muy bien. Derechos. Hay que asegurar a la persona afectada, ¿perdón? ¿Alguien habló? No, él dice que casi lo van a matar. Ah, sí. Asegurar a la persona afectada que pueda acceder a nuestra ayuda de forma justa y sin discriminaciones de ningún tipo. ¿Cierto? Que porque es negro, que porque es blanco, que porque es del barrio tal, que porque la familia es esto o aquello. No. De manera indiscriminada nosotros debemos de atender a todas las personas. Es una forma de escuchar que debe estar presente en la totalidad del desarrollo de los primeros auxilios psicológicos. Es una forma de escuchar donde ocupamos técnicas gestuales y técnicas verbales que nos permiten transmitirle al afectado que hay una persona que está escuchándola, que está interesada en lo que le está ocurriendo y que está haciendo un esfuerzo por entender lo que le ocurre en términos emocionales. Como estamos entendiendo lo que a la persona le ocurre en términos emocionales, estamos entendiendo también cuando la persona quizás no quiere hablar. Y por lo tanto, la escucha activa es respetuosa del deseo de silencio de la persona y no incorpora frases o no hace preguntas inadecuadas cuando la persona nos transmite que quizás quiere guardar un periodo de silencio. Existen algunas trampas para brindar una buena escucha activa que quisiera que quedaran muy presentes. La primera y más importante de las trampas es la impaciencia, por decir algo útil o por ayudar. Algunas frases como, por ejemplo, ahora vas a tener un angelito que te cuida desde el cielo. Cuando estamos ayudando a alguien que acaba de perder un ser querido, es una frase que a la persona que está siendo ayudada pudiera resultarle muy inoportuna y que muchas veces surge solamente por la impaciencia o la urgencia que siente la persona que está ayudando por decir algo útil en un momento de silencio. La segunda trampa de la escucha activa es el enganche con la agresión. Es habitual, es normal, es esperable que una persona que está viviendo una emergencia pueda estar irritable y por producto de esa irritabilidad pueda tornarse a veces un poquito hostil. Si nosotros no somos capaces de entender que esa hostilidad no es algo personal, podríamos enganchar y caer en frases como la que ustedes ven en pantalla. A continuación vamos a mostrar una demostración de escucha activa. Señora, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Figueroa. Acá está mi credencial. Soy parte del equipo de la municipalidad que está trabajando con la familia que están aquí en el albergue. Me preocupé porque la veo bien afectada y claro, es comprensible. Me gustaría ver si quisiera conversar un poquito conmigo. ¿Me permite acercarme? Sí, claro, sí. Por supuesto. Muchas gracias. Bien. Sí. ¿Cuál es su nombre? María Teresa. María Teresa Gómez. Sí. ¿Puede tomarle acá su dato, su nombre, cuál es su edad? Mi edad, 65.
48. Aunque, perdone que pregunte estos datos, María Teresa, es solamente para poder tener un registro y después si usted necesita contactarnos nosotros, usted poder hacerlo de manera más expedita. María Teresa, como le decía, me preocupé porque la veo afligida como tantos estamos aquí y bueno, quise acercarme a usted para ver si hubiera alguna manera de poder ayudarla. Y quizá quisiera contarme de lo que le está pasando. Yo le agradezco a aquí, bueno, igual yo le agradezco a todas las personas que estoy acá desde esta noche. Igual ha venido gente, me ha traído agua, cosas para comer, pero ya no he comido nada, no tengo ganas. Pero bueno, le agradezco y a usted también por interesarse en nosotros. Porque de repente uno piensa, no sé, como que uno se siente como solo, como que no le interesa a nadie. Eso nos pasó. Además que estamos acá, venimos del mismo lugar. Y eso era lo que sentíamos en un momento. ¿Usted de qué lugar viene? Yo vengo de Ñel. Y esa familia también, ellos eran vecinos míos, son vecinos, sí. Ellos me ayudaron porque yo estaba sola en ese momento. Y entonces igual uno le decía, ahora sí hay gente. A mí se me mató. ¿Sabes? Esto fue como rápido, porque rápido es extraño, porque a mí me dijeron hace 2 días atrás, pero que no teníamos problemas nosotros, pero teníamos que estar atentos. Y nosotros veíamos y tratábamos de ayudar a lo que estábamos, a la otra persona, que a nosotros no nos había pasado nada. Y no sé qué pasó. No sabe qué ocurrió. Nada. Llegaron los bomberos y que no quería irme. De hecho, yo tenía que culpar a la persona que estaba conmigo. Yo no lo quería tratar mal, pero tampoco me entendía que era todo lo que yo tengo. ¿Por qué hizo eso? Porque me decía que tenía que irme, yo no quería irme, pero si tenía que hacerlo. Y él no me podía entender que yo no podía irme, yo no era por porfiada. También entiendo que ellos tenían sus necesidades, pero yo no podía, y él no era lo mío. Yo estoy ahí, desde que me casé, yo llevo ahí, a ver, nació Ignacio, 25 años, 25. ¿Cuánto tiempo? Edad. Eso, y se casó y su marido. Mi marido falleció hace casi 2 años. Él hace 2 años. Él estuvo todo tiempo enfermo. ¿Sí? Sí, él tuvo cáncer. Él falleció. Y yo me quedé con mi hijo. O sea, usted vive con su hijo. Sí, o sea, vivo, pero él está estudiando. En la vacación viene para la casa, pero él estudia en Concepción. Él está estudiando en Concepción. ¿Qué está estudiando su hijo? Mi hijo está estudiando ingeniería, en la ingeniería comercial, ingeniería civil, algo. Sí. ¿Cabezón su hijo? ¿Cómo dice la? Sí, porque él quería salir, pero no era que quisiera salir tan bien, pero él quería darme otra cosa, porque decía que no merecía. Ajá. ¿Y su hijo? A mi hijo yo no lo he visto hace 2 días, no me he podido contactar con él. Mi hijo es bombero y me llamó hace 2 días. Yo no sabía que él estaba con su grupo y no me ha vuelto a llamar. Y ahora el teléfono
de la compañía donde tú estás. Sí, la Constitución. Compañía Constitución. Sí, es la segunda. Segunda compañía Constitución. Él me dijo la última vez que yo no me preocupara, que él iba a estar bien. No, como no me bueno. Así es mi hijo. Y yo entiendo que él está haciendo esto porque lo tiene que hacer. Bueno, acabamos de mirar esta parte y creo que en la observación, espero que no se haya quedado tanto en la historia de la señora que cautiva. ¿Cierto? Algunos ya estaban con los ojos achocolatados, sí. Pero lo que estamos viendo es la forma como podemos nosotros frente a una situación de estas actuar, ¿cierto? ¿Qué notamos en las actitudes que le estábamos viendo a la persona que se le acercó a la señora? Que veamos dentro de lo que estamos aprendiendo a manejar. Pastor, de pronto, las preguntas muy pertinentes las observé, ¿cierto? Pero solo hubo una que no le vi sentido. ¿Usted qué edad tiene? O sea, yo no le vi sentido en ese momento, pues que le averiguara la edad a la señora. Mientras, de pronto, bueno, ya de resto sí vi que se le las buenas preguntas. ¿Hay alguna manera que te pueda ayudar? ¿Usted de qué lugar viene? ¿A qué persona? O sea, si tenía hijos, si tenía familia, esa parte es muy importante. De pronto, ¿qué faltó? Haberse acercado ofreciéndole una aromática o algo que le ayudara a calmar, pues no sé. En cuanto a la... el evento hoy fue un incendio. Había personas desplazadas. En un desplazamiento se requiere el nombre y la edad, porque en el momento en que van a hacer un censo, ¿cierto? Necesitan las edades de las personas. Entonces, en este caso era necesario preguntar la edad. Bien. Y de hecho él tenía como en sus manos él sí tenía un cuestionario. Lo que estaba intentando era no llenar el cuestionario como algo que, ¿cómo se llama? Sino que era en la charla ir tomando los datos que él pudiera, porque él iba a entregarle en algún momento la situación de la señora a alguien que va a llevar todo este proceso. Algo que Tamara nos decía ahorita y que hay que tener muy, muy en cuenta es que a nosotros estar atendiendo personas no podemos darnos las de psicólogos. O sea, algunos de nosotros somos pastores, estamos junto con Sergio, con Damaris, en un proceso de capacitación. Acabamos de terminar con una institución teológica que tiene licenciatura pero eclesial, y ahora trabajamos con una de las universidades del país, pero aún así no somos psicólogos, y los pastores por lo regular no son psicólogos. Sé que en algún momento nosotros, en nuestro buen deseo por las personas, pero ignorancia, tomábamos atribuciones que no eran. Por ejemplo, me invitaban a un velorio, como lo dije hace 15 días, era una persona que venía a la iglesia, pero de esas personas que se burlaron del evangelio, decimos nosotros. Entonces llegamos y no, pues qué mal podía pasar a esta persona. Vean, ¿usted qué queda dónde quedó esta persona? Pero nosotros tenemos que ver la forma más ilógica de estar en un velorio. Lo que teníamos que hacer como ministros en ese momento era, están los dolientes, está la familia, ¿qué palabra hay? ¿Y cómo llevó esta familia a ver la necesidad que ellos sí tienen y están vivos del Señor sin necesidad de que uno no va a juzgar, uno no va a llegar a entrar a estas cosas? Es un error que muchos cometemos. Es el primer auxilio que hacerlo. Y nosotros como ministros, por ejemplo en el caso de los pastores, la labor de nosotros es acercar a la gente a dar una luz de esperanza y que la gente vea que no lo otro. En el caso de ella, sí, de pronto pues ahí estaba en medio de ese incendio, me imagino que no tenía la forma de invitar a un cafecito. Y lo otro es que hay que cuidarse
de no solucionar problemas ni hacer que las personas dependan, entre comillas, de nosotros, porque ya entonces la persona va a empezar, ¿cierto? Y se da mucho. Por ejemplo, nosotros trabajamos en la cárcel. Cuando uno va a la cárcel, lo primero que hace la gente de la cárcel es: venga, llévenme esta cartica a la familia, denme su teléfono, como hacer una relación más. Usted no tiene para yo comprarle en el caspete algo, y uno no debe de pasar ese límite. Vamos a mirar algo enseguida frente a esto, pero entonces miremos que fue muy prudente en ese sentido. No pasó de ese lindero. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, pues yo veo que la actitud de él fue escucharla, luego le dio confianza y lógicamente pues tomó los datos para no poderlo dirigir a donde debe ser. Sí, así es. Pastor, pues yo veo ahí pues lo que él le escucha todos los problemas de la señora y todo, ¿sí? Sí, así es. Pero no veo como una palabra de aliento o como que la prepara mientras va a la persona profesional que la puede ayudar, pues digamos, más avanzadamente, ¿cierto? Entonces yo digo que la señora se quedó como en las mismas porque los datos que él toma no le ayudan en ese momento en nada. Muy bien. Bueno, realmente lo que aquí estamos viendo es como ese primer acercamiento. Aquí ahorita vamos a mirar, bueno, no sé si nos da, espero que nos dé el tiempo hoy, porque tenemos un segundo video que nos va a mostrar el segundo paso. Solamente recuerden que lo primero que estamos viendo y la intencionalidad de este primero es aprender a escuchar. Muchos de nosotros hablamos mucho. Sí, decía Sergio que invitaba a un pastor a orar por algo y terminara predicando. Entonces, y algunos tenemos esa parte. No, hay que aprender. Él casi ni hablaba. Y hacía preguntas, ¿cierto?, que llevaban a la persona a nosotros nos pasa mucho. Nos invitan a una persona en crisis y uno deja que hable. Y uno habla 2 o 3 cositas, no más, 1 hora. Y el Señor dice: ay, tan bueno que hablamos. Pero realmente deje de sacarlo y la persona va a descansar, va a tener paz. Tenemos que entender, si nosotros fuésemos las mismas personas de la crisis sería igual. Es aprender a entender la mente del ser humano para poder que cuando ayudemos o nos acerquemos a alguien, sí sea ayuda y no afectemos. Recuerde que al principio veíamos las trampas, ¿cierto? Una de las trampas es la impaciencia. Entonces la impaciencia nos conduce a decir de pronto cosas que no caben en el momento. Los primeros auxilios el primer paso es escuchar todo lo que la persona quiere, porque es el desahogo y es donde la persona, al comenzar a botar todo lo que siente, él mismo va a empezar a ubicarse y a razonar y a mirar qué decisiones él mismo puede tomar. Entonces, lo primero es escuchar. No tenemos que tener afán para hablar, para nada, escuchemos. Él escuchó a la señora y al último ella terminó: yo no me he contactado con el hijo. Y la empresa, ella está trajo una empresa. O sea, son cosas que la van a ir llevando como a tomar decisiones frente a él. Mire, fue algo que se dio en eso. Otra cosa es que la escucha tiene que ser activa. O sea, no es que yo esté escuchando ahí como no, la persona tiene carne moza cuando él le hace la pregunta y ¿cómo se llama su hijo? Esa es una escucha activa. Él está poniendo atención a lo que él está diciendo y se le está dando a entender. Muy bien. Por ahí son poquitas palabras, pero que la persona sienta que le está presente. Muy bien, por aquí está. O sea que podemos ver ahí, pastor. Intentemos usar el micrófono, no lo estamos usando y como notar ahí que la terapia más importante ahí es escuchar, y a medida que la persona se va desahogando, se va como ubicando, ¿cierto? Se va ubicando en solucionar su problema. Porque, a ver, yo te digo, sí entiendo ahí la primera parte que dije, que la persona no había hablado nada ni le había ayudado en cuanto a una palabra, pero sí vamos a lo que dice ella, en dejar escuchar que ella se desahogue, ¿cierto?
Y eso le sirve como una especie de ubicación, porque al final ella terminó pues como asentándose un poquito. No, y más adelante vamos a ver preguntas que uno hace que son preguntas directivas. O sea, las preguntas van a guiar a la persona. Uno no le va a decir a la persona, vaya ya, deje ese lugar, cambie de domicilio. No, uno simplemente va hablando y la persona, a medida que vamos charlando y uno pregunta, la persona va a terminar diciendo, hombre, de verdad este ambiente me afecta, de verdad tengo otras opciones, ¿qué hago yo aquí? Tengo que salir de acá. Pero la persona, lo mismo sucede con una persona que ha sido víctima de abuso. Usted sencillamente, abiertamente puede decir, salga de ahí ya. Usted se mete en problemas con una pareja, y yo recuerdo mi juventud, por allá en la obra de Campo Valdés, digamos, por un sector, y había una pareja y se estaban pegando, golpeando. Y yo sé que me metí pues en esa juventud briosa, yo estaba estudiando artes marciales y todo eso, entonces yo llegué y lo cogí al hombre y él estaba pegando y no la golpeé, y yo también, entonces yo lo golpeé y ya fue ella que sacó los tacones y todo y empezaron a resulta mi marido no tiene derecho de pegarme. Pero no es así. La persona que está siendo abusada, víctima del abuso, ella debe llegar a la conclusión. Nosotros direccionamos y la persona llega. Si usted le dice que abandone, que es eso, puede que hasta ahí haya llegado y ya. Usted está intentando solucionar. Dele las herramientas para que la persona con las herramientas tome las decisiones. Sucede aún en el caso de la consejería que nosotros damos, la consejería bíblica que estudiamos tanto sobre esto. Esa es la parte que hacemos. Nosotros no podemos decir qué tiene que hacer la gente frente a la consejería. Nosotros en la consejería debemos de orientar a la persona y ella llega a las conclusiones. De la misma, ahora vamos a notar, si no lo notamos, lo hacemos es de la semana que vamos a notar que es todo un proceso. Apenas estamos como empezando a tener esa visión. ¿Alguien más levantó la mano? Bueno, ¿nos quiere escuchar o hablo de...? ¿Sí? Bueno, entonces, hablemos un poquito entonces de lo que es la escucha activa, ¿cierto? Escuchar, sencillamente, con escuchar a una persona, hace uno que la persona se calme. Es uno de los mejores, y note usted que en las conversaciones, por ejemplo, de Jesús con la mujer samaritana, usted va a notar que ella empieza a sacar, ella empieza a dar pie para, y ella, bueno, hay algo en lo que él puede hacer también con ella, pero escuchar a la otra persona. Entonces la persona tiene esa forma de sacar todas estas situaciones, y al tiempo que le estamos escuchando hay una conexión. Note que él de primera mano no le dio, no, ¿por qué? Porque posiblemente ella haya sido abusada o algo. Él cuando empieza a escucharle la historia y empieza a ver una interrelación entre ellos y ella ya, entonces él tampoco llega a mucho, pero y ya, es saber hasta dónde. No hay una relación, no son amigos, no son vecinos, es alguien que está llegando. Entonces es saber llegar hasta dónde puede hacer, hay una conexión. Lo que hay que buscar en ese momento es tener una conexión y hay que esperar a que ella hable, y al ir hablando pues uno va a irla guiando y como que ella se va acomodando. Entonces ella escucha lo que, en cierto sentido, lo que desea, lo que anhela, y a medida que uno escucha esta parte uno ya sabe por dónde puede orientar a esta persona. Una de las cosas es preguntarle a la persona si quiere, cuando está aquí, que la persona lo preguntó, que si podía aceptar y conversar con ella. Preguntarle a la persona, ¿quieres hablar de eso? Porque, por ejemplo, llega una mujer a la iglesia llena de morado los ojos, buqueada, resulta que tiene un esposo maltratador. Entonces, yo me le acerco y empiezo a investigar, pero ella no quiere hablar, no la puedo presionar. O sea, una de las cosas es que uno debe aprender a que la persona comunica lo que ella quiere comunicar. Lo contrario, no indague más, no vaya más
Y como van a encontrar aquí en la siguiente parte que nos enseña que la persona sienta que al lado hay otro ser humano, ¿cierto? Que no es cruel. Nosotros podemos poner esas posiciones crueles frente a esto. Pastor, ahí se pudo tocar también una comunicación fluida, que de todas maneras la señora se habló fluidamente, sin temor, sin restricción, entonces se dio esa fluidez. Ella estaba en su crisis, usted nota que ella se bloqueaba, pues es tremenda Sí, pero por la confianza. porque estaba bloqueada, y él la saca de ese bloqueo, la va sacando, pues. La conversación es pero la conversación es en base a que ella empieza a ver que puede tener la confianza de él. Y eso que no son dos mujeres, se le acercó un hombre, y sin embargo su esposo había muerto, cosas, y sin embargo pudo llegar a romper toda esa barrera y pasar a ese lado. Muy bien, hablando de esto, entonces entramos en una parte que es importante y es ¿qué debo de hacer y qué no debo de hacer dentro de esta parte? Entonces, hablemos de lo que nosotros no debemos decir o hacer. Una de ellas es el distraerse. Él estaba llenando los datos y yo me asombraba la forma como él lo hacía. Ella le preguntaba qué tenía, pero no se le su mirada, y en algún momento no noté que el camarógrafo quiso que nosotros miráramos eso porque no se enfocó en ella, sino ella contando tremenda historia, pero el camarógrafo enfocó fue lo que él hacía, siempre mirándola a los ojos, siempre atenta a ella. Puede ocurrir que usted y yo cuando estemos escuchando a una persona, a veces estamos en todas partes menos ahí. Usted está ahí, sí, entonces ¿qué? ¿Cómo? No, siga hablando, tranquila, que no le estoy poniendo cuidado. Eso a la persona la distrae. Eso distrae a la persona, no. Esa parte estuvo muy específica. Ahora, lo otro es, hombre, yo me tengo que ir, entonces, uy, 5 para las 12. Ahora el almuerzo, Dios mío, esta señora habla mucho. Eso se transmite, esa parte, y la persona no se tiene que, ya está muy tarde. No, tiene uno que tener esa parte. Entonces, no se distraiga, no mire para otra parte, esté con la persona lo más que pueda frente a esto. Ahora, lo peor que uno puede hacer es, bueno, solo tengo 10 minuticos, o tengo tanto tiempo, mire a ver, porque entonces la persona es como hablando con uno, y si hay un reloj, cosa que no debería estar de frente en un lugar donde usted está en la consejería, el reloj está detrás de usted y usted dice tengo 10 minutos, entonces la persona, ¿cierto? No debe de tener esa parte. Ahora, como estamos de afán, metámosle a este afán algo más, entonces es solucionar el problema. No, usted lo que tiene que hacer, usted y yo no podemos decir qué tiene que hacer la persona. Haga esto. Los creyentes son muy dados a hacer eso. No, vea, es que usted lo que tiene, y la persona no se siente que uno tiene que saber guiar a la persona. Cuando una persona aprende a confiar, por ejemplo, en el caso cuando nosotros le enseñamos a alguien a creer en los principios de la palabra, que en una orientación se puede dar, pero no todo. Nosotros queremos que la gente sepa de Génesis y Apocalipsis en la primera reunión. Le hablamos a una persona y en la primera no le hemos evangelizado y ya le estamos enseñando el Apocalipsis. Es llevar a la persona a una confianza en principios que le pueden guiar y después mostrarle que sus principios son de la palabra y después mostrarle que si ella aprende esos principios va a tener una vida mejor. O sea, es todo un proceso. Eso no es algo que se... estamos enseñados en este tiempo a todo rápido. Usted no ha visto que usted llega a la casa y usted quiere el almuerzo ya, entonces muchas veces el microondas y ya, la pizza aquella, plum. No han llegado, los dos salieron temprano para la iglesia a 4 de la mañana, 5 de la mañana, estuvieron en el servicio y cuando llegaron a la casa, y el almuerzo. ¿Cómo así se pegan? Los dos llegamos. Entonces, solucionado, una pizza, pues ya está lista, solamente prenda el microondas, sale y listo. Y todo creemos que va a ser así, que es inmediato, todo es un proceso.
Aún, por ejemplo, en el caso de las comunidades cristianas, un buen programa de discipulado demora hasta 2 años. No, en 20 lecciones. Y usted va a las librerías, y en las librerías, 7 pasos para recibir el Espíritu Santo. 7 pasos, mire. Pasa con de la propaganda esa de inglés, ¿cierto? En 20 pasos ya lleva 1 kilómetro trotando y no ha aprendido a hablar inglés. O sea, no es así. O sea, las personas, esa inmediatez a veces nos consume y nosotros queremos que la gente haga las cosas en esa inmediatez. No, se toma tiempo. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Muy bien. Y lo otro que nos está orientando es que nosotros no le contemos historias personales. Ay, no, yo viví, yo tuve, lastimosamente aquí, no sé, en la edición nos salió algo raro, pero también enseña que no le enseñe ni mi historia, ni le cuente la historia de otra persona frente a esto en ese momento de crisis. Es la vida de esa persona, no es la vida de otra persona. Son las cosas que no debo ni de decir ni hacer. Y en el caso de lo que sí debo de hacer es, primero, debo hacerle entender a la persona que, primero que todo, lo estoy escuchando, ¿cierto? Puedo hacerle preguntas, decíamos ahora, entonces yo puedo decirle, entonces lo que usted pretende decir, usted cree, entonces usted cree que esto es así. Es ir dando la conversación y las conclusiones que la persona en medio de su confusión puede tener, pero entonces ya es lo que ella misma está llegando en esas palabras. Entonces parafraseen lo que la persona me quiere decir, y no solamente para que ella se ubique. A veces dice tantas cosas que uno ni entiende, entonces venga, yo le parafraseo, o sea que lo que usted está diciendo es esto, y ya voy entendiendo también la forma en que ella está, su cosmovisión del mundo que está teniendo alrededor. Y el escuchar, entonces cuando yo la escucho, yo puedo decirle, sí, claro, ¿cómo no? Sí, claro, me entiendo. Las cositas así que pueden ubicar. Entonces usted me acaba de decir, y entonces ya la persona va a llegar y llegando a ciertas conclusiones. Vení, creo que me fui nada más, ¿cierto? Sí, me fui nada más. Ya. Este es. Bueno, entre lo que yo no debería decir o hacer es no juzgar a la persona. Ay, señora, es que usted tanto que le insistía al muchacho y le decía, tiene por el balcón, pues se equivocó. No, lo peor. O sea, ya pasó. Ya la persona que quedó está ahí. Yo tengo que trabajar es con esta persona que está acá. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No, es que usted no le debió haber dicho eso. Ya pasó. Es una carga que le voy a colocar. Es una culpa que ya tiene. Ya la tiene. ¿Para qué le voy a colocar esa culpa? No. No debe hacer eso, ¿cierto? Y decirle, no, usted no se debe sentir así. No llore. Al contrario, llore lo que quiera. Exprésese. Todos tenemos una forma de hacerlo, ¿cierto? Ay, usted tan boba, deje tanta bobada, deje de llorar. No. La persona se siente, deje que llore. Déjelo o déjela expresar, deje que eso fluya. Algo está pasando. Entonces, cuando es así, entonces nos damos cuenta de que le escuchamos. Y le cuento una cosa. Por ejemplo, en los grupos de personas que han tenido ideación suicida o que alguien de su familia se suicidó, es muy factible que uno escuche en los grupos una persona cada que viene al grupo contando la misma historia. Por eso este tipo de grupos, todas las personas no están en la capacidad de hacerlo, porque es de escuchar la misma historia 2 veces, 5 veces, 10 veces, y la persona de una otra manera, hay una forma de guiarlo, pero ella tiene su catarsis, está sacando, es tremendo lo que se puede hacer bien guiado en un grupo de estos, pero una persona puede contar muchas veces la historia, su herida, su dolor. Acompañar a una persona en uno de estos grupos puede durar 2 años, 3 años, 4 años. Es tremendo. Todo el mundo no está dispuesto a eso. Ahora,
persona llore, se calme, haya momentos, hay un momento para todo, hay que dejar ese espacio. No puede pensar en su tiempo mientras esté en esta circunstancia, porque puede no lograr el objetivo con la persona. Y juzgar, aunque ahora lo decíamos, pero emitir directamente juicio sería lo peor que nos podemos hacer frente a un proceso de estos. Dentro de lo que no debemos de hacer, uno es juzgar lo que esta o otra persona haya hecho. Posiblemente ame tanto a su hijo como lo dijo Damaris, que le duela que usted le diga cosas del hijo de ella, aunque sean reales. Son cosas que están, decir, juzgar por lo que en algún momento se hizo, ya eso se hizo. No necesariamente en el momento como lo coloqué ahora de ejemplo, sino en el pasado. Vea, es que usted es un muchacho desde pequeño, no, ya no hay que hacer. En un caso de esto, ya no hay que hacer. ¿Para qué ir a donde ya no hay que hacer? Ya lo que hay que hacer es de aquí en adelante, ¿qué? Muy bien. Y lo que sí podemos hacer, entonces, es si pensamos algo, nosotros mismos corregimos, no es el tiempo, no es el momento, no lo debo de hacer. Es tremendo. Y cuando nosotros empezamos todo un proceso de formación como esto, muchas de estas cosas son las que usualmente nosotros hacíamos. Es lo que aprendimos. Cuando yo en mi formación de la vida cristiana, uno de mis pastores, malos ejemplos, un hombre muy bueno, muy entregado a la obra, muy especial, pero muchos aprendieron de lo que aprendieron de otros. Antiguamente los pastores aprendían así. Llegaron los primeros misioneros, ellos vinieron a Colombia, muchos se ubicaban en pueblos, y la teología que aprendieron fue la que les enseñó el pastor, y la forma de proceder la que aprendieron de quien les enseñó. Y esta persona, cómo crecía en el conocimiento de la Biblia, eso se iba a vivir a la casa de los campos del pastor, y muchos de estos pastores tenían necesidades en su casa, tenían 8 hijos, 10 hijos, entonces este colaborador iba y le lavaba la ropa, les colaboraba lavando la iglesia, cosas así. Entonces aprendían, todo lo que aprendían era más con el ejemplo que la formación bíblica. Y eso lo aprendían y ya ellos eran, por allá había un grupito que necesitaban a alguien que les predicara, vaya y usted es el pastor. Entonces no había como una formación muy bíblica. Entonces muchas cosas se aprendían así. Y uno de los pastores que yo tuve aprendió que había que vivir en santidad. Y el concepto de santidad era muy de normas y reglas y exigencias. Y una de las hijas se enamoró de otra persona creyente, y la dificultad era que esa persona era mayor que ella. Entonces él le dijo, no te cases con él, y se casó con él a escondidas. Y como él tenía influencia sobre ciertas iglesias, la expulsó de todas las iglesias. Como yo era un buen discípulo de esa forma, digámoslo así, yo decía, uy, qué hombre de Dios tan grande, echó a la hija de la casa porque se casó con el que no quería. Y era creyente con el que ella se casó, sí, le lleva como 20 años, pero ¿qué hacer? Y esa parte me quedó. Yo decía, si mi hijo se maneja mal en la casa y en algún momento mis hijos se manejaban mal, usted decide, para la calle o mira que, uy, Dios mío, qué mal ejemplo que yo recibí, y no solo que recibí, que viví o que quise vivir, que quise aplicar. Entonces, hemos aprendido cosas en el transcurso de la Biblia, de la vida, y no solamente en la comunidad cristiana. Yo me he aprendido de los abuelos, de los papás. Mi mamá me decía, mi papá me decía, pero hay que replantear esas cosas. Si queremos ayudar a otros, tenemos que replantear
estos principios, muchos de nosotros que vivimos en la comunidad cristiana, esos principios de fe los tenemos que replantear, porque de pronto lo que aprendimos no era la mejor manera de hacerlo, y por eso lastimosamente hicimos daños en el camino de querer ayudar a otros, y tal vez hicimos daño, ¿cierto? Tal vez no ayudamos y no perjudicamos. Hay que pensar muy bien antes de ayudarle a una persona. Después hablaremos de las implicaciones legales, ya lo dijimos, pero hasta aquí nos podemos avanzar en esta noche. No sé si haya alguna pregunta antes de cerrar este episodio. Bueno, muy importante el tema. Gracias, hermano. Muy importante el tema, pastor, porque lo que venía diciendo, la mala orientación lo lleva a uno a tomar también decisiones equivocadas siendo creyente, ¿cierto? Porque en este caso pues toca, como dice el dicho, desaprender para aprender. Y este tema es muy importante porque vamos a sacar muchas cosas que teníamos en la mente, porque la verdad yo he dado muchos consejos contrarios a cómo se debe actuar ahí, ¿cierto? Pero mira que la forma fácil y la forma pues bien sabiamente para aconsejar la estamos viendo en este momento. Muy bien. Esto nos ayuda mucho bastante, es un tema demasiado importante, ¿verdad que sí? No, y a los creyentes vamos a tener una posición donde vamos a tomar textos bíblicos y vamos a mirar realmente en la enseñanza del Señor Jesús, que es exactamente es una forma de esta manera que el Señor lo hacía. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí, Pipe. En el tema que decía que uno no podía contar una historia, que es lo normal que pasa, pero si uno vivió lo que estaba viviendo esa persona y uno lo puede guiar, pues en qué momento uno puede decirle, mire, yo pasé por eso, pues yo lo comprendo. Y uno contarle la historia, uno puede hacer eso. Estamos hablando de un momento de crisis. Sí. Y el problema es que la decisión de la persona es la de ella. Y es la vida de ella. Y está viviendo un momento diferente al que yo viví. No es el mismo. Esa es la gran diferencia. No sé si no me levanta la mano. Decirle, yo sé lo que estás sintiendo porque yo lo he vivido, es una cosa. Otra cosa es yo empezar a contarle toda mi historia. Porque en el momento en que quieres contar la historia. La historia es la de él, no la mía. Pero sí, eso hace parte de la empatía. Yo sé que estás viviendo porque yo lo he vivido, yo sé cómo te sientes, ¿cierto? Y eso va a hacer que la persona enganche o se comunique mucho mejor conmigo. Pero ya no, pasar a contarle la historia no tiene relevancia ahí. Muy bien. En otro momento, ya dentro de un proceso de formación y ya podría servir. Muy bien. Si hay dos, la María también. Lo que dice él, si la persona, a ver, uno le dice, bueno, yo sé lo que está sintiendo porque yo lo viví, pero si la persona dice, ¿qué fue lo que viviste? Ya, sí. Recuerden que estamos hablando de primeros auxilios. Entonces prácticamente no es esa persona que yo llevo en un discipulado, ¿cierto? Damaris decía algo al principio que tenemos que tener en cuenta. Cuando estamos trabajando, nosotros tenemos que entender que el primer auxilio lo damos nosotros. En un tratamiento de una persona, por ejemplo, que tiene ideación suicida, no soy yo el que le va a dar el tratamiento, soy el que le voy a dar los primeros auxilios. A mí me pasó algo en una comunidad cristiana. Una hermana llegaba, pues porque muchos de acá somos creyentes, ¿cierto? Llegaba y ella siempre llegaba y se endemoniaba en los cultos, pues se supone, se dice que se endemoniaba. Ella se alborotaba y echaba babasa y oraba y cada 8 días la liberaban. Y siempre iba a la reunión de damas y era una mujer que iba con mucho deseo de crecer y cada 8 días endemoniada. Entonces una vez me llaman a orar por ella y yo desde antes de la reunión de damas me senté a mirarla y había trabajado con enfermos mentales mucho tiempo y su comportamiento no era normal. Yo dije, ella no está, para mí no es endemoniada, creo que ella tiene un problema de enfermedad mental. Puede que un endemoniado muestre una faceta como enfermedad mental, pero no siempre es así. Y yo la vi y yo, no, ella lo que tiene es, y yo me acerqué y le pregunté cómo te, hice preguntas y ella me contó una experiencia de años de sufrimiento y que en la iglesia la trataban mal, que tenía que es lo malo mío, pero es que yo no hago nada malo, yo me cuido. Y el pastor, pues lo llamaron a orar por ella
y me llamó y yo le dije, pastor, no ore por ella, perdóneme, discúlpeme, sí, claro, ore por ella si quiere, pero si usted le quiere ayudar, ella necesita que la mire un psiquiatra. En mi experiencia, puede que yo me equivoque porque no es el área mía, yo creo que ella, para mí, ella puede tener un problema de esquizofrenia. En mi caso, puede ser, no, pues, si no es esquizofrénica, puede ser bipolar. Había ciertas características. El pastor, gracias a Dios, pues tomó pues, yo trabajaba con muchachas así como 5 o 6 años. La orientó a un hospital mental, al hospital mental de Antioquia, fue con un líder ella, y la vieron tan mal que la hospitalizaron 15 días. Del dinero de la iglesia se le pagó la hospitalización, gracias a Dios. Y ella salió con una fórmula médica. Pasaron 2 o 3 años y no se volvió endemoniada, porque no eran demonios, era su enfermedad mental y ella se tomaba su medicación y ya. Pero ya es otro tema. Pero realmente ella necesitaba otro tipo de ayuda. Entonces nosotros vamos a dar primer auxilio. Primer auxilio, estamos hablando de primeros auxilios en este sentido, ¿cierto? No estamos hablando de consejería ni nada de eso, ni de la vida cristiana ni nada, sino eso. La semana pasada, yo creo que por ahí tenemos unos volantes de las secretarías que tiene el municipio de Sabaneta, y hablábamos de Secretaría de Salud, hablábamos de las líneas de atención que tiene Sabaneta, y podemos, si ustedes, hoy no los tenemos, dentro de 8 días les tendremos para todos, esto porque usted los debe tener. En el momento que se presente una situación, venga yo y usted guiarle al lugar indicado. No sé si yo la había visto en la vitrina, hacia la mañana. Eran 2 cositas, pero ya me respondieron. Pastor, yo quiero preguntarte si esta capacitación la van a certificar. Bueno, nosotros la estamos haciendo y realmente fue una propuesta que hicimos en Secretaría de Salud. Y quienes están encima de nosotros, que es la doctora Vanessa, la directora de salud de acá, y el doctor John Jairo, que es el secretario, van a estar apoyándonos, pero hasta el momento no hemos hablado con ellos de certificación. Ha sido más como el deseo nuestro de tener liderazgo, y es más, no lo solamente lo queremos iniciar hacia la iglesia cristiana. Nosotros pedimos que, por ejemplo, en todas las comunidades, sí, estas naciones comunales, pero qué bueno que de diferentes comunidades todas, y estoy hablando de todo el sector interreligioso, pudiéramos tener capacitaciones, porque la necesidad que se tiene es mucha y todos podemos hacer un apoyo. Por eso en la reunión, aunque muchos de ustedes son creyentes, algunos de ustedes creyentes de comunidades cristianas, algunos no lo serán, y el objetivo es que es para todos, ¿cierto? No estamos solamente inclinándonos que vengan hermanos no, está abierto, y si un amigo quiere venir y eso, creemos que esta capacitación le puede servir a muchas personas que están. Es más, hoy también lo estamos transmitiendo por live, porque si tiene amigos que creen que pueden y necesitan, ellos pueden también observar la sala que tenemos esta noche. De todo vamos a preguntar. Muy bien. Listo, estamos en estas. Bueno, entonces Dios les bendiga en esta noche. Yo quisiera que despidamos con una pequeña palabra de oración. El pastor Sergio está con nosotros, y aunque va a participar activamente en otras charlas, hoy estuvo apoyándonos, y qué bueno que nos despida una palabra de agradecimiento al Señor. Ok, hermanos, estamos hablando mucho de iglesia, ¿verdad? ¿Qué tal que usted se coloca sobre sus pies? Honramos a Dios, que es quien nos da la vida, y es quien nos permite estar en este lugar el día de hoy. Hay algo que yo quiero hablar con respecto a este tema, y es la importancia de hacer esa ayuda para aquel que lo necesita. Y creo que todos deberíamos de obtener una capacitación de estas, sea certificada o no, entender cómo se puede ayudar a otra persona que necesita una ayuda, ¿cierto? Hoy somos 20, 22 personas, quizás mañana seamos 100, no sé cuántos, pero creo que esto es más que necesario reconocerlo, como decía mi hermano el caballero, y
Y qué bueno que le demos gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar. Yo no sé cuál sea su culto religioso, no sé cuál sea su religión. La respetamos y le valoramos que esté en este lugar. Yo lo sé hacer así, voy a orar. Entonces yo le invito a que cierre sus ojos y se conecte con nuestro Dios, con su Dios y con mi Dios, y podamos darle gracias por permitirnos estar acá. Padre, tú eres quien nos da la vida y tú eres quien nos permite, Señor, también ayudar a otros a que salgan de sus problemas. En esta noche, Señor, vimos una forma fácil y sencilla de acercarnos a aquel que necesita un hombro donde llorar o simplemente un oído que lo escuche. Señor, que de la misma manera que tú nos hablas y nos hablas tan sencillo, nosotros podamos entender que podemos ayudar a muchos de una manera tan sencilla. Señor, día a día mueren personas porque no tienen quien les escuche. Día a día hay hogares y hay mujeres donde no tienen quien les escuche. Hay jóvenes que no tienen quien les escuche, Señor. Y hoy estamos en este lugar proporcionándonos aprender para poder escuchar a aquellos, Señor. Quien nos va a ayudar, Señor, eres tú, y quien nos va a enseñar eres tú, amado Dios. Yo bendigo a mis hermanos que tomaron la decisión de venir a este lugar y aprender más de cómo poder escuchar y de cómo ayudar a aquellos que están pasando por momentos de crisis o de dificultades. Sea para ti, nuestro Dios, toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor bendiga a mis hermanos.